Módulo 5. La conducción. Principios generales. Tránsito y comportamiento humano. El comportamiento humano es un factor clave en la construcción de hábitos seguros que posibilitan una mejora social del tránsito. El tránsito debe ser entendido como un sistema complejo, dinámico y cambiante, del que surgen demandas o exigencias continuas para sus protagonistas, que estos deben satisfacer y superar con su desempeño para mantener cierto margen de seguridad. Se considera que una persona sabe conducir cuando demuestra que conoce los procedimientos y técnicas que le permiten dominar el vehículo y conducirlo. Modalidad sujeto-vehículo. Demuestra que tiene conciencia de cuidado, es decir, quien conduce es consciente de que su conducta aumenta o disminuye el riesgo en la comunidad y por lo tanto, cuando maneja, lo hace con el debido cuidado. Modalidad sujeto-comunidad. Marcha y velocidad. Cuando se circula con el vehículo a una determinada marcha, el motor funciona de forma más eficiente a bajas revoluciones, entre 1000 y 2500 revoluciones por minuto. Por lo tanto, es recomendable circular dentro de este intervalo. En la quinta velocidad, se pueden superar las 2500 revoluciones, siempre que no se excedan los límites de velocidad impuestos por la legislación de tránsito vigente. Sin embargo, ante situaciones de emergencia o imprevistos que pueden surgir durante la conducción, como puede ser la incorporación a una calle, autopista o rotonda, o la pérdida del control del vehículo, los conductores pueden utilizar procedimientos especiales como la aceleración o la reducción repentina para evitar accidentes y o siniestros. Asimismo, se recomienda mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible y evitar frenadas innecesarias que conlleven sus correspondientes aceleraciones. Se recomienda además respetar una adecuada distancia de seguridad entre los vehículos, realizar la conducción con suficiente anticipación y previsión y mantener el pedal del acelerador estable en una determinada velocidad. Prioridades de paso y circulación. Prioridades de paso. El conductor debe siempre ceder el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. La prioridad es del que viene por la derecha y solo se pierde en caso de señalización específica que indique lo contrario. Los vehículos ferroviarios. Los vehículos del servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión. Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla, se debe siempre detener la marcha. Los peatones que cruzan lícitamente la calzada o por senda peatonal o zona peligrosa, señalizada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón. Las reglas especiales para rotondas. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada. Se circule al costado de vías férreas respecto del que sale del paso a nivel. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según este orden. Para cualquier otra maniobra, tiene prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas, debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no. Circulación por carril derecho. Se recomienda evitar los carriles rápidos en las vías y circular en el carril de la mano derecha a la velocidad correspondiente. Al circular por la derecha, es necesario tener en cuenta la estructura del camino, observar si está dividido en varios carriles de distintas direcciones y o si dispone de carriles para bicicletas y peatones. Determinar qué tipo de camino es, autopista o calle común. Observar si el camino se encuentra dentro o fuera de la zona habitada. Prestar atención a la señalización existente. Circunstancias contextuales, congestión de tránsito, condiciones climáticas, visibilidad, etc.
Circulación en caravana. Se debe evitar la constante aceleración y detención. Si se circula con fluidez, sin realizar continuas aceleraciones y frenadas, se evitarán desgastes innecesarios del vehículo y se ahorrará combustible. Además, de esta manera se contribuye a la circulación fluida del tránsito. La opción de desacelerar representa una forma de frenar más segura, con aprovechamiento de la inercia y con nulo consumo de combustible. Campo visual. El campo visual es la zona abarcada por la vista del conductor y de donde proviene el 80% de la información que éste recibe. Se debe utilizar la zona de visión más amplia, que es de aproximadamente unos 170 grados, y si bien la luz diurna facilita un amplio campo visual, por la utilización de los espejos o el giro de la vista, existen varios factores que pueden limitarlo. Recomendaciones para tener un adecuado campo visual. Mirar hacia adelante a suficiente distancia, unos 200 metros. Utilización de los espejos retrovisores, interiores y exteriores. Mirada atenta alternativa a mayor o menor lejanía. Se debe mantener una posición adecuada tanto de los espejos como de los asientos del vehículo, y es recomendable no obstaculizar la visión con elementos y vidrios que reduzcan la visibilidad. Puntos ciegos. Es la zona que el conductor no visualiza por no estar cubierta por los 3 espejos retrovisores. Se debe ajustar el espejo retrovisor interior y los espejos laterales exteriores para reducir los puntos ciegos. Por ello es importante la verificación mediante el giro de la cabeza hacia la derecha e izquierda, o bien incorporando el torso al mirar por los espejos externos, sobre todo al ingresar a la autopista. También se deben ajustar los espejos exteriores, de modo que se pueda ver el extremo de la manija de la puerta delantera en el ángulo inferior derecho, lo que permite advertir una parte de los carriles de tránsito a la izquierda y detrás del vehículo. La distancia de seguridad. Es el espacio que se deja de margen entre el vehículo precedente y el propio. En ciudad, a 50 km por hora, debe ser de 30 metros y superior a los 2 segundos. En la autopista o ruta a 100 km por hora debe ser de 80 metros y superior a los 3 segundos. Estas distancias pueden variar en función a variables que alteren la visibilidad del camino: clima, estado del asfalto, ripio, obras, etc. Una distancia adecuada reduce siniestros, ya que otorga más tiempo de reacción a los conductores. Las maniobras. Maniobrar en el tránsito implica una alteración en el desplazamiento o circulación del vehículo. Cambio de velocidad, sobrepaso, estacionamiento, cambio de dirección o de sentido de desplazamiento, etc. Maniobra de giro. Al momento de realizar un giro, se debe tener presente que la preferencia de paso la tienen los demás, ya sean los peatones que cruzan la calle o los vehículos que circulan en sentido transversal o en sentido contrario por la calle que se transita. La maniobra de giro debe ser indicada con anticipación y no debe realizarse de manera imprevista. Para ello, será necesario circular desde 30 metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar y cerciorarse, a través de los espejos retrovisores, de que los vehículos que circulan detrás han percibido y entendido la señal de giro. También se recomienda disminuir la velocidad a niveles razonables para poder girar con comodidad y mantenerse cerca del sitio hacia el cual se pretende girar. Giro a la izquierda. En caso de circular por calles de sentido único, es necesario acercarse al cordón de la misma mano, con las precauciones mencionadas anteriormente, para realizar el giro. Por otro lado, en caso de circular por calles de doble sentido, se debe acercar el vehículo al centro de la misma, sin intentar aventajar al tránsito que viene de frente, cediendo el paso al que viene por la derecha. Ambos tienen derecho de paso. Hay que recordar que en estas circunstancias, si se encuentran las ruedas en posición de giro, dobladas, y un vehículo embiste desde atrás, el mismo se impulsará contra el tráfico que viene de frente. Giro a la derecha. Cuando se gira hacia la derecha, se debe acercar el vehículo al cordón de la mano mencionada para evitar que otros intenten el traspaso por la misma,
guardando los cuidados ya mencionados. Siempre hay que situarse en la senda correcta cuando se vaya acercando a una intersección y mirar con atención por los espejos retrovisores para asegurarse de que el conductor que viene detrás ha comprendido las intenciones de girar, ya que podría intentar un traspaso justo en el momento en que uno ha emprendido doblar. No se debe girar sin haber disminuido convenientemente la velocidad, ni se debe efectuar un radio de giro muy amplio, dado que posibilita el riesgo de colisionar con otros vehículos. Este riesgo aumenta en caso de calles de doble circulación. Si el vehículo que circula delante va a girar y se trata de un vehículo de mayor porte como camiones con acoplado, micros u ómnibus, es importante recordar que en estos casos los vehículos necesitan un radio de giro más amplio debido a su tamaño. Tramos con pendiente. Las técnicas de conducción eficiente enunciadas hasta ahora hacen referencia a la conducción desarrollada en terreno llano. Se ha de hacer una mención especial en caso de la conducción en tramos que presenten pendiente, ya sea de bajada o de subida. Pendiente descendente. En las regiones montañosas resulta de gran importancia la correcta utilización de los frenos, los cambios de marcha y el acelerador, para conseguir un relevante ahorro de consumo de combustible y una mayor seguridad. Cuando en una vía con pendiente descendente se realiza un proceso de aceleración, el intervalo de revoluciones asignado para el cambio de marchas se adelanta en cierta medida, es decir, se cambia de velocidad a un número más bajo de revoluciones, dado la ayuda del proceso de aceleración producida por la pendiente que presenta la vía. El adelanto en el cambio depende de las características de la pendiente. En las pendientes pronunciadas, el uso del freno resulta de vital importancia para poder conseguir circular de un modo económico y con seguridad. El procedimiento óptimo es el siguiente: sin reducir la marcha, levantar el pie del acelerador y dejar bajar el vehículo rodando por su propia inercia. Si se mantiene la velocidad controlada, continuar en la marcha seleccionada. Si no se mantiene la velocidad controlada y se acelera en exceso, realizar pequeñas correcciones puntuales con el freno de pie. En caso de no poder mantener controlada la velocidad, o si ésta aumenta más de lo que se desea, incluso con las correcciones puntuales de freno, proceder entonces a reducir a una velocidad inferior. En la nueva marcha inferior, volver a repetir todos los pasos anteriormente dados. Si no presenta una elevada pendiente y es simplemente una vía con una ligera bajada, se recomienda circular en la quinta velocidad. Pendiente ascendente. En las vías de pendiente ascendente, se recomienda circular en la marcha más alta posible, pisando el pedal acelerador, en la posición que permita mantener la velocidad deseada, y reducir a una marcha inferior lo más tarde posible para mantener la quinta velocidad hasta los 50 o 60 km por hora. En este tipo de vía, cuando se realiza un proceso de aceleración, el intervalo de revoluciones asignado para el cambio de marchas se atrasa en cierta medida. Se cambia entonces de marcha a un número más alto de revoluciones al venir frenado el proceso de aceleración por la pendiente que opone la vía. El retraso en el cambio depende nuevamente de la pendiente que presente el camino. Conducción racional y anticipación. Mediante la anticipación, junto con una adecuada distancia de seguridad, es posible reconocer las características del tránsito y sus potenciales situaciones, permitiendo contar con más tiempo de reacción ante posibles imprevistos derivados del entorno considerado. Advertir a tiempo situaciones peligrosas y adoptar oportunamente medidas convenientes evita enfrentamiento de situaciones inminentes. Durante la circulación, el comportamiento del conductor puede resultar peligroso para otros partícipes del tránsito. Además, esta actitud anticipativa supone un descanso para el conductor, habitualmente sometido al estrés generado por las ciudades con mucho tránsito y complejidad, así como por la agresividad que pueden mostrar los conductores circundantes. La anticipación se pone en práctica cuando se circula con un amplio campo de visión del camino y de las circunstancias de la circulación.
Un campo de visión adecuado es el que permite ver 2 o 3 vehículos delante del propio. También se debe guardar una adecuada distancia de seguridad. Las curvas. Técnicas de circulación en curvas. Cuando el vehículo se acerca a una curva, se recomienda reducir la velocidad en forma progresiva, siguiendo los mismos pasos que en cualquier desaceleración. Levantar el pie del acelerador y dejar rodar el vehículo por inercia. Efectuar las correcciones necesarias para acomodar la velocidad con el freno de pie. Una vez en la curva, mantener la velocidad requerida para completar el recorrido de la misma. Frenar bruscamente antes de entrar en una curva y acelerar durante su traslado es una mala costumbre que quita estabilidad al vehículo y aumenta las posibilidades de provocar un siniestro. Los aspectos a valorar en el paso de curvas. Señales de indicación, desarrollo de la curva, anchura del camino y estado del suelo. Trazado de la curva. El recorrido de la curva se debe realizar por el centro del carril correspondiente, sin acortar su trazado. De esta forma, se anticipan y evitan posibles imprevistos, desperfectos en el camino, no visualización de vehículos, ciclistas o peatones al momento de doblar.